Bueno, buenas tardes ya. Como decía, gracias a todos por estar aquí. Vamos a continuar con esta mesa que después de las sesiones que hemos tenido a lo largo de la mañana, dedicadas a cuál ha sido o cuál es el panorama nacional y el panorama mundial, vamos a centrarla ahora en la economía andaluza. Yo lo primero que tengo que decir es que estoy encantada de estar aquí, estoy entre dos grandes amigos, con lo cual yo creo que para mí es una enorme satisfacción estar aquí entre Curro y Joaquín. Como decía, el tema que nos ocupa es el de los retos de la economía andaluza y vamos a tratar en esta hora escasa que tenemos, de recorrer cuáles son los principales elementos acerca de la situación de convergencia de Andalucía en España, en Europa, su evolución, cuáles son los elementos que determinan nuestra situación, las perspectivas económicas y algunas de las claves en esta situación, como puede ser el entorno institucional y sobre todo con una visión de futuro. El objetivo de la mesa es que podamos ofrecer dos miradas complementarias para entender cuáles son esos principales desafíos y cómo afrontarlos. Para ello me acompañan dos economistas de referencia que unen ambos a su perfil académico, que además han dedicado a un análisis riguroso y seguimiento de la economía andaluza. Como digo, unen a ese perfil un perfil de ejercicio de responsabilidades en el marco de la Junta de Andalucía, lo cual yo creo que les da una perspectiva muy privilegiada para estar aquí hoy hablando de los retos de la economía andaluza. Voy a presentarlos muy brevemente, yo creo que son muy conocidos y posteriormente daremos paso a las presentaciones. Francisco Ferraro Curro es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla, es presidente del Observatorio Económico de Andalucía y forma parte del Consejo Editorial del Grupo Yolí, dirige desde hace años el anuario Yolí. En esa otra perspectiva ha sido secretario general de Economía de la Junta de Andalucía y yo creo que todos le conocemos a través de sus numerosas publicaciones y sus artículos habituales en la prensa. Por otro lado, Joaquín Abrioles es profesor de la Universidad de Málaga, también ha sido presidente del Observatorio Económico, ha formado parte del Consejo de Redacción de diferentes revistas y en su lado de gestión de responsabilidades públicas ha sido director de planificación turística en la Junta de Andalucía, ha sido fundador y primer director del Centro de Estudios Andaluces y me van a permitir una breve licencia porque yo creo que es uno de los grandes impulsores de que tengamos buena información económica, información estadística en Andalucía, puesto que él es uno de los impulsores de que contemos con un sistema de cuentas económicas en Andalucía, con unas tablas input-output de las que recientemente se han celebrado los 50 años de las primeras tablas que tuvo Andalucía y que es un instrumento estadístico muy potente para un análisis riguroso de la economía. Como digo, ambos, uno es el presidente actual, el otro ha sido presidente del Observatorio Económico y desde ese papel han fomentado el debate económico en Andalucía, un debate como el que tenemos aquí que hoy nos ocupa. Bien, como digo, tenemos en torno a una hora, con lo cual vamos a tener dos presentaciones de en torno a 20 minutos y después podremos tener un turno de debate. Así que vamos a empezar por el tema de la convergencia de la economía andaluza. Recientemente Curro nos decía en la última sesión del observatorio que el estancamiento de la convergencia se configuraba como el gran desafío de la economía andaluza, así que Curro, cuando quiera. ¿Se oye? Gracias a todos por seguir ahí. Después de la magnífica sesión que hemos tenido antes, va a ser difícil captar vuestra atención. Lo primero es que, como nos han presentado, lo que nos hemos presentado a la presentadora, que estamos encantados de contar con Elena Manzanera, también miembro del Observatorio y presidenta del Instituto Nacional de Estadística, investigadora y amiga. El título sobre lo que vamos a hablar es sobre los retos de la economía andaluza. Yo creo que si le preguntamos a cualquier persona en la calle, nos dirían posiblemente retos muy variados y probablemente coincidirían en que disminuya el paro, que es un reto en general aceptable, que disminuya la pobreza, que se solucione la crisis de la vivienda, que le preocupan los precios de los alimentos y algunas otras cosas. Pero si nos preguntasen a los economistas, creo que pensaríamos más bien en el medio y largo plazo, y lo que pensaríamos es que
viendo a Andalucía en su contexto del país, del conjunto del país o de Europa, pues lo que diríamos que nos gustaría que Andalucía fuese más rica, que Andalucía que tuviese un mayor desarrollo, que tuviese un mayor crecimiento, que nos acercásemos a nuestros referentes nacionales o internacionales, es decir, que converjamos, que es lo que decimos los economistas, es decir, que aproximemos nuestro nivel de desarrollo, lo que medimos normalmente como la relación del Producto Interior Bruto por habitante, muy semejante a la renta per cápita, pero no vamos a entrar en esos detalles de análisis contable, pues que lo mejorásemos, porque todos sabemos que Andalucía, en el conjunto de España, se viene situando desde hace bastante tiempo de las últimas comunidades en renta per cápita. Éramos la penúltima hasta no hace mucho, hasta 6 o 7 años, y desde hace pocos años somos la última, porque nos ha superado Extremadura. El primer gráfico, tengo aquí un gráfico, efectivamente, en este primer gráfico creo que se ve de una manera nítida, bueno, nítida si os lo explico, claro, porque si no a lo mejor es más complicado. ¿Qué ha ocurrido desde el año 2000 a 2023? Que tenemos datos homogéneos. Entonces, si hago el nivel de PIB por habitante de España, lo tomo como referencia y es la línea roja, que es estable porque es nuestra referencia, y vemos cuál es el comportamiento de Andalucía y el comportamiento de la Unión Europea, que también sirve para compararnos con la Unión Europea y Andalucía. Bien, lo que observamos es que Andalucía a largo plazo está prácticamente igual a lo largo de los años. Arrancamos de un nivel pues prácticamente el mismo con el que nos encontramos ahora mismo. Ha habido alguna oscilación, particularmente en la etapa del boom inmobiliario de la primera parte del año 2000, después una caída y luego una ligera recuperación. Una recuperación que en los últimos 5, 6, 7 años no se ha llegado a superar el PIB per cápita. Lo que sí podemos decir, para ser optimistas, es que en los 2 últimos años el PIB per cápita de Andalucía está mejorando algo en relación a la participación en el conjunto nacional, aunque con una matización, que ese mejor comportamiento se debe a que la población andaluza crece menos que la española. Por tanto, el denominador es el que nos hace mejorar en posición relativa algunas décimas en términos de PIB per cápita. Esencialmente en eso, aunque este año, 2025, probablemente superemos a España también en términos de PIB, ¿no? En crecimiento en términos de PIB. En cualquier caso, lo grueso que se puede decir, observar a partir de ahí, es que no convergemos. Seguimos prácticamente donde estábamos y que no es una posición cómoda, porque estamos los últimos en el conjunto de España y porque, aunque podemos pensar que queremos otras cosas aparte del PIB y que aumente la renta y la riqueza, y que a muchos pensarán que hay otras cuestiones que también nos interesan, casi todo lo que queremos, en última instancia, se necesita financiarlo, se necesita sustanciarlo en un crecimiento que se mide económicamente. Evidentemente, todos queremos otras cosas adicionales, como que haya una mayor igualdad, menor nivel de pobreza, que nuestras instituciones colectivas funcionen mejor, que se tenga más atención a los más débiles, que la democracia funcione mejor, que el medio ambiente sea más sostenible. Pero, en cualquier caso, el crecimiento económico es una base sobre la que se sustenta prácticamente todo. Por tanto, es cuestión de preguntarse, bueno, ¿y por qué no crecemos más? Y la respuesta a eso también podría ser muy variada según quien se lo preguntemos. Pero si se lo preguntamos a un economista, creo que lo primero que dice, no crecemos más porque tenemos una productividad muy baja y porque esa productividad crece poco en el tiempo reciente. En la siguiente diapositiva se observa también desde el año 2000 al año 2023 cómo evoluciona la productividad. Y ahí podéis observar cómo Andalucía se queda retrasada en relación en su crecimiento con respecto a España y en relación con Europa. Bueno, y algunos
probablemente que no sois economistas, si pensáis lo que voy a decir, puede decir, bueno, ¿qué más nos da? Que no aumente la productividad, lo importante es que crezca la renta, que crezca la producción. Bueno, pues sí es muy importante la productividad. La productividad es el factor determinante de crecimiento a largo plazo de cualquier economía. En la siguiente diapositiva se puede observar. Fijaros lo de arriba, lo que pongo arriba, que es podéis pensar una pasada de economista, de poner una formulita, pero es muy elemental. Si nosotros dividimos el PIB por los habitantes, pues lo mismo que lo que ponemos al lado, es decir, dividirlo eso por ocupados y multiplicarlo por ocupados. De tal manera que el PIB por ocupado es igual a la productividad y los ocupados por habitante es lo que le llamamos la tasa de empleo, el porcentaje de personas que trabajan del conjunto del país. De tal manera que el PIB por habitante puede crecer o bien porque aumenta el número de empleados en términos relativos o porque aumenta la productividad. ¿Y qué se observa en esos gráficos para la evolución en el tiempo referido de 2000 a 2023? Bueno, que la productividad es muchísimo más importante que el aumento en el empleo. Se podría hacer por una combinación de ambos, pero evidentemente en cualquier sitio, cualquier país que cojamos con una perspectiva en medio plazo, largo plazo, la productividad siempre es el factor más potente con muchísima diferencia. Es el caso de la Unión Europea, donde la productividad crece un 58,5 y el empleo un 7,4. Lo es también en España, que crece un 37,9 la productividad y un 7 la tasa de empleo. Y lo es incluso en Andalucía, aunque crecemos con menor crecimiento de la productividad y con mayor crecimiento del empleo. Tenemos que crecer mucho en el empleo para mantener el nivel de PIB por habitante que hemos mantenido y nos cuesta mucho trabajo y no logramos superarlo. Por tanto, lo que tenemos es que esforzarnos claramente en aumentar la productividad. Y ahora viene después sobre la productividad. ¿Y por qué no crece la productividad? Bueno, ¿por qué no crece la productividad o por qué no crece el PIB per cápita? Pues también esto es algo que si se le pregunta a cualquiera tendría una respuesta y todas tendrían posiblemente parte de razón. Yo llevo bastantes años estudiando sobre la economía andaluza y en el último año y pico que llevo lo estoy tratando de darle orden y espero que alguna vez sea capaz de terminar de escribirlo y sacarlo como un libro ordenado. Porque lo que quiero es ordenar cuáles son esas causas. Son múltiples. Son múltiples e interconectadas. Algunas de las tienen una importancia relativamente pequeña, pero cuando se combinan con todas las demás es la que nos dan la idea de esa complejidad del crecimiento y lo que nos da una idea de que el debate económico debe de ser más complejo, que a veces lo simplificamos como se hace en el ámbito político, en el de los medios y no quiero ya decir en de los grupos de WhatsApp o con los tweets. Es algo complejo porque depende de múltiples factores sociales y estrictamente económicos. Lo que voy a hacer, y espero ser capaz de hacerlo en poco tiempo, es un enunciado ordenado de esas diferentes causas. Que sea, eso es lo que pretendo, enunciar solamente. Si alguien quiere que le cuente, tengo ríos de tinta o de palabras para contárselo. Ahora solamente quiero enunciarlo. Y para enunciarlo lo voy a hacer de la siguiente forma. En primer lugar, voy a hablar de la estructura de la producción, de las características de la demanda, de los factores de la producción y de los incentivos. Lo primero, ya lo he contado aquí el año pasado. Nosotros no aumentamos muy poco la productividad porque estamos especializados en sectores de baja productividad. ¿Qué es lo que más distingue a España a Andalucía en relación con España? ¿Cuáles son esos sectores? Agricultura, tenemos muchísimo más. Sector público, el peso del sector público es muy elevado en España, en Andalucía. Turismo es muy elevado y en menor medida, aunque en alguna fase, sector inmobiliario. Esos son los sectores. Todos esos sectores son de baja productividad.
lo cual no significa que hayan empresas fantásticas, por supuesto, las respeto si aquí alguno está en todos esos sectores y muy capaces y necesarios. Pero pesamos ahí y, sin embargo, pues no pesamos en a sectores que tienen elevada productividad, como son en general las manufacturas, todas ellas, y en particular pues industrias como la aeroespacial, farmacéutica, maquinaria, hardware, utillaje de precisión, o también en servicios cualificados, como en actividades profesionales y científicas, como información y comunicaciones, como en actividades financieras, como en algunos sectores de sanidad, etcétera, etcétera. En eso tenemos escasa especialidad. Así, por tanto, claro, tenemos un sector, nuestra estructura es de baja productividad, la resultante la misma. Desde la perspectiva de la demanda, muy brevemente, esto es tal vez menos conocido. La renta que producimos, con la renta en cualquier sitio se consume o se ahorra y se invierte, ¿verdad? Nosotros, una de las características que tenemos es que la participación del consumo en relación con lo que producimos es muy elevada, el 86,2% del PIB en nuestro consumo, del cual la mayor parte es consumo privado, pero también una parte importante es de consumo público. En España es menor, un 74%. Esto hace pues que, claro, lo que queda para ahorrar e invertir sea poco, o sea, menor. En España un 21,7%, en Andalucía un 18%. La diferencia no es muy notable, pero claro, cuando esto es año tras año, siempre dedicamos menos a la inversión. Pensemos en China, lo que ha hecho durante tantos años y cómo dio el salto, pues que casi ahorraba e invertía la mitad de lo que producía, ¿no? Nosotros, si no invertimos, pues lógicamente más difícil. Otra perspectiva para verlo es lo de los factores de producción. Esto es larguísimo y solamente hago enunciado. Factores de producción, tenemos recursos naturales. Ahí no merece la pena entrar. Tenemos una dotación aceptable. De algunas cosas tenemos y en algunas estamos sobredotados. Tenemos una climatología estupenda desde el punto de vista turístico, probablemente no del punto de vista agrario, pero bueno, no voy a entrar en ello. Pero aceptable. Los recursos humanos. En los recursos humanos, notas. Uno, tenemos una población algo más joven, pero que se está envejeciendo muchísimo y muy rápidamente. Otro dato sobre la población curioso. Los andaluces son los que menos emigran de España, después de los vascos y los catalanes. Amor a la patria será, pero es curioso, ¿no? Aunque esos son los que emigran en España, pero los que emigran al extranjero sí significativa, y sobre todo lo significativo es que son jóvenes y cualificados. Lo cual es un dato también a tener en consideración. Seguimos con los recursos humanos. Lo importante, evidentemente, es la formación de los recursos humanos. Problemas que tenemos: abandono temprano de los estudios, lo teníamos en España reduciéndose, de Andalucía es mucho más y también reduciéndose. Resultados de la formación, todos conocemos el informe PISA, que valora los resultados formativos en matemática, en comprensión lectora y en ciencia, un balance muy bajo, casi siempre la última o penúltima comunidad de España. Y las universidades andaluzas de esto conocemos menos, Y de las universidades andaluzas conocemos menos, pero de los múltiples informes que he estado examinando, me detengo en un resultado que me ha llamado la atención. En Andalucía tenemos, en las universidades andaluzas, tenemos un nivel de costes de la docencia, del personal del PDI, de los personal docente investigador, que es más elevado, un 10,7% a la media de España. Tenemos unos costes superiores, reciben más. Sin embargo, los resultados docentes son notablemente inferiores en todas las variables e indicadores que se examinan. En nivel de formación, en inserción laboral, en contribución al desarrollo regional, lo valoran los mercados menos que de otras regiones, el conjunto de la universidad. Llama bastante la atención.
Y para terminar con capital humano, hablaros de la investigación que hace el IBIE con el BBVA sobre el valor económico del capital humano. El capital humano, lo que valemos, todos los que estamos en Andalucía, pues valemos una media cada uno de 251.357 euros por habitante. Esa media es el 79,2% de lo que vale por término medio desde el punto de vista productivo un español. La otra información complementaria es que el valor del capital humano va disminuyendo significativamente año tras año en España y en Andalucía, por el envejecimiento fundamentalmente. Claro está. El capital llamamos capital desde el punto de vista agregado, todo lo que ha sido producido y sirve para producir. Entonces, un dato fundamental, el capital es lo que se necesita, lo que está instalado para producir y las características que tiene el capital, el stock de capital. El stock de capital de Andalucía es el 13,9%, bastante menos de lo que representamos en términos demográficos, ya no es el 18%, estamos en el 17,7% de la población española. Pero lo más llamativo es la composición de los activos de ese capital. Los activos de ese capital, el 90,5% son activos inmobiliarios, entre los cuales se encuentran las infraestructuras, se encuentran también las instalaciones para producir, pero fundamentalmente son viviendas. Y los otros activos, que son más productivos, una vivienda también puede ser productiva, pero está hecha fundamentalmente para ser habitada. Pues aquí estamos más reducidos. Los activos no inmobiliarios, que son maquinaria, equipo de transporte y otros activos materiales, es en Andalucía el 6,7%, mientras que en España el 7,9%, y los activos TIC, I+D y otros inmateriales, pues pesa un 2,8% y en España un 4,1%. Entonces tenemos también baja dotación en el stock de capital, consecuencia, lógicamente, de la baja inversión relativa. Empresas. Bien, habitualmente lo que se utiliza para empresa, para valorar la situación relativa, es la densidad empresarial, entendida por el número de empresas dividido por 1.000 habitantes. Bien, yo creo que no es un indicador demasiado sólido porque, claro, no es lo mismo, se suman empresas y ahí vale lo mismo una empresa sin empleados que una empresa con 5.000 trabajadores o con una facturación u otra. En cualquier caso, estábamos muy bajo en la escala nacional, pero en los últimos años está mejorando la densidad empresarial. Lo que sí llama la atención y es significativo es las dimensiones de las empresas. Sobre eso yo creo que todos lo conocéis. Tenemos una estructura empresarial por dimensiones pues donde abunda empresas de pequeña dimensión y conforme va aumentando los estratos de mayor dimensión, el número de empresas andaluzas se va reduciendo en porcentaje hasta llegar a un 3,5% a la que tiene más de 5. En cualquier caso, bueno, todos somos conscientes que el tamaño de la empresa es relevante para su capacidad competitiva, para su capacidad innovadora, para abrirse a mercados internacionales, para tantas cosas, y es muy importante y esta es uno de los objetivos y retos fundamentales que tenemos en Andalucía. La buena noticia es que en los últimos 5 años están aumentando mucho el número de empresas medianas. Está aumentando bastante más de lo que están aumentando en el conjunto del país. Hemos crecido un 13,5%, mientras que en España solo ha crecido un 3,5%. Bueno, y eso creo que es una buena noticia. Finalmente, en cuanto a factores, la innovación tecnológica, pues también los indicadores son más bajos. Nuestra dedicación, inversión en I+D es está aumentando algo, un 1,1%, y en España es cerca del 1,5%, pero desde luego en Alemania es el 3,1% y en Estados Unidos el 3,5%. Estamos en una situación deficiente, no innovamos y, como alguna vez he dicho, innovar en el mundo empresarial no es una opción,
es que no hay más remedio que hacerlo si quiere subsistir. Y con esto, la ayuda un poco de agua. Lo último que, como algunos que me conocéis, pues es lo que más me dedico, es sobre las instituciones, ¿eh? Y de esto, pues desgraciadamente no puedo hablar mucho, pero las instituciones son las reglas de juego que nos dotamos en cualquier país y a las que tenemos que atenernos. Esas reglas de juego, en sentido muy general, vienen condicionadas por muchos hechos y por muchas variables a las que llevo tiempo estudiando. Aquí solamente enuncio las primeras, las primeras de ellas, no, es que esa no la pusimos. La siguiente, ahí, es el marco normativo. ¿Qué marco normativo tenemos? Bueno, se legisla muchísimo en Andalucía. De las comunidades, la segunda que más legisla. Creo tenía un dato por aquí de los miles de páginas de Boja, 96.623 el año pasado, páginas. Y bueno, pues claro, eso lo hace complejo. Pero además de la cantidad también está la calidad de las normas y su adecuación. No me puedo extender, pero debo de deciros que no están valoradas de forma óptima por algunos análisis que se han realizado. En segundo lugar está el sector público. El sector público lo constituyen muchas instituciones, entre las cuales la más importante es la Junta de Andalucía, que tiene un presupuesto para el año en que estamos de 48.871 millones de euros, representando el 22,4% del PIB, muy por encima de la media de las comunidades autónomas, por tanto, un elevado peso económico, y tenemos un elevado peso todavía más importante en empleo público. Necesitamos más empleo público para lo mismo, lo cual significa que previsiblemente es que es menos eficiente, imagino, ¿no? Pero bueno, esto es... y los resultados de los gobiernos, pues los resultados de los gobiernos... Hay mucho que hablar, pero como me estoy ya comiéndome el tiempo, simplemente le diré que hay un indicador del European Quality of Government Index que compara la calidad de los gobiernos regionales de Europa. En estos índices de calidad, España obtenía un valor, va entre 2,5 y 2,4, más 2,5 y menos 2,4. Andalucía tenía un valor para el último analizado de menos 0,764, lo que supone un valor de indicador de calidad de gobierno relativamente bajo en el conjunto de Europa. Estábamos en el número 147 de las 200 regiones españolas y en el número 15 de las 17 comunidades españolas. También el índice de competitividad es y voy avanzando. Otro de los rasgos que analizo para ver el marco en el que estamos es la política de desarrollo económico. Esto es lo que más atención le dedico. Y me dedico, pero es muy difícil contar lo que os quiero contar, claro. Por una parte, pues lo primero que digo es que ha sido una planificación, una política regional de desarrollo económico abundante, pero básicamente retórica, que jugaba una función básicamente política, de decir tenemos planes, tenemos proyectos, pero que sus resultados luego primero no se ejecuta tal como está prevista siempre y sus resultados dejan mucho que merecer. Es porque es una política, la política de desarrollo económico no ha presidido la labor de ninguno de los gobiernos regionales, porque no es como se legitima social y políticamente. Consecuentemente, la política regional se han ocupado, a veces haciendo cosas, por supuesto, con mucho acierto, no hay una crítica absoluta, ni muchísimo menos, se han hecho y se hacen cosas bien hechas, pero no constituye un elemento central de los gobiernos regionales que se legitiman con la sanidad, con la educación, la obra social, etcétera, etcétera. Por otra parte, la política económica no se debate, porque lo único que se hablan son de objetivos genéricos que son compartidos por todo el mundo y se debate en dos ambientes, uno en el Parlamento y otro en la llamada concertación social,
donde la cosa no está para mucha finura y no está para muchos debates específicos sobre la calidad no solo de los objetivos, sino los instrumentos, los medios, los agentes de cómo se hacen, no se evalúan, no se valoran y se debate poco. Y tiende, por otra parte, a ser una política bastante mimética a la política social, en el sentido de que durante demasiado tiempo la política económica se ha dirigido fundamentalmente a ayudar a los débiles, a las empresas débiles, no a aumentar la competitividad de las empresas de cierta dimensión y que tienen capacidad competitiva. En fin, no puedo alargarme, solamente ya al final, y es que los valores y los códigos de conducta, es decir, lo que creemos que es bueno o que es malo en el conjunto de la sociedad, influye y mucho en nuestras posibilidades y capacidades de desarrollo. No voy a entrar en cuáles son esos valores, solamente pues deciros pues que en los valores sociales pues he investigado sobre los valores que los padres tratan de transmitir a sus hijos, los cívicos, la responsabilidad que cada persona tiene en lo público o en la responsabilidad de la vida de cada uno en sí mismo o en el ámbito público, que es algo importante, las actitudes ante el trabajo, ante el ocio, ante la formación, la valoración de la meritocracia, del igualitarismo, el papel de las tradiciones, la resistencia al cambio. Todo eso son valores sociales que podrán imaginar que influyen de forma significativa en las posibilidades de progreso, como también los códigos de conducta, en qué se basa el reconocimiento social, a quién queremos, a quién valoramos en la sociedad. No es lo mismo en cualquier sociedad, obviamente. La confiabilidad en el cumplimiento de las normas, la criminalidad, la corrupción, la economía sumergida, el fraude fiscal, la gorronería social, los factores que determinan el acceso al trabajo y la promoción laboral y social, el asociacionismo, todos esos son factores de código de conducta que influyen, ¿no?, en el desarrollo económico a largo plazo. Pues bien, todo este conjunto de cosas interactúa unas con otras y es la que está estableciendo una gran resistencia a la que se suma como frontispicio lo que se le llama la paradoja de la felicidad. Una paradoja de la felicidad en la cual desde tiempos muy lejanos nos creemos que en Andalucía somos muy felices. Y cuando se le pregunta a la gente por la felicidad de cómo vive, pues aquí decimos que somos muy felices. Algo que, sin embargo, cuando lo enfrenta a los datos objetivos que soportan la felicidad, pues no casan demasiado bien. Sin embargo, ese valor del estar satisfecho subjetivamente, al parecer, con nuestro presente y nuestro destino, creo que nos inducen a una actitud poco ambiciosa. Y creo que ahí sería el final, en la escasa ambición como carácter que opera en distintos ámbitos de la sociedad, pues tenemos probablemente un pecado que debemos revisar. Así que, ¿cuáles son nuestros retos? Pues lo que le he presentado, una especie de desaguisado. Nuestras diferencias son muy pequeñas en cada cosa que he dicho con el resto de las comunidades autónomas, pero en casi todas estamos peor. Algunas tienen que arreglar a los gobiernos, otras las tienen que arreglar en el mundo empresarial y otras tenemos que arreglarlo las personas, los individuos, ¿no? Y yo creo que nada, pues los individuos lo que tenemos que hacer es más responsabilidad individual, que nos falta mucha responsabilidad individual. Las empresas, buscar la competitividad a través de lo que sea, de la dimensión, de la innovación. Y las administraciones públicas, pues, menos política y más gestión profesional. Y hasta aquí. Luego sigo si hay tiempo.
Gracias, Curro. Y vamos ahora al turno de Joaquín. Yo creo que Curro ha señalado muchas de las causas que determinan esa evolución de la convergencia. Entre ellas, yo creo que al final señalaba el sistema institucional y ahí es donde Joaquín va a profundizar un poco, ¿no?, en cómo el sistema institucional y la política regional juegan un papel decisivo en la convergencia y si contribuyen o no, o cómo a esa mejora o ese acercamiento a la media nacional. Así que cuando quieras, Joaquín. Sí. Yo sostengo que, tal y como está concebido, el mecanismo de solidaridad en la España de las autonomías no solo no contribuye al equilibrio económico adecuado y justo que exige la Constitución, sino que, por el contrario, contribuye a consolidar las desigualdades, a cronificar las diferencias. Curro, yo creo que lo ha dejado claro. La convergencia, de alguna manera, o el problema de convergencia, de alguna manera resume todos los retos, por lo menos los retos a largo plazo, que tiene planteadas la economía andaluza. Y esta convergencia, pues desde que empezaron las autonomías a funcionar, pues ha atravesado diferentes, creo que tengo que apuntar allí, pero ahí está. Ha atravesado diferentes etapas. Ha sido un proceso con altibajos. Ha habido momentos en que nos hemos acercado. Bueno, esta es la convergencia del conjunto de las comunidades autónomas españolas, ¿no?, medida en términos de desviación típica. Y en PIB por habitante. Ha habido épocas en las que las diferencias se han reducido, como las primeras etapas de la autonomía. Ha habido épocas en las que las diferencias han aumentado, es decir, ha habido divergencia, como tras la crisis del 93 y hasta el cambio de siglo. Ha habido épocas, posteriormente vino otra época intensa y larga, sostenida de convergencia, hasta la crisis financiera internacional y posteriormente otro pico, ¿no? Ahora, últimamente, también, como ha señalado Curro, pues ha habido una etapa de convergencia desde que se inicia la recuperación de la crisis y con los últimos años, pues intentando tirar hacia arriba, ¿no? El último año parece que hemos crecido un poco más. Bien, esto no quiere decir que no haya habido esfuerzos, ha habido muchos esfuerzos para que la convergencia fuese real. Inicialmente lo hacía el Gobierno de España. Todos recordamos la importancia que le dábamos cuando nacía la democracia al Fondo de Compensación Interterritorial. Nunca tuvo el papel que pensábamos que debía tener y, desde luego, de un tiempo a esta parte es absolutamente irrelevante, sobre todo desde que entramos en la Unión Europea. Cuando entramos en la Unión Europea, la responsabilidad de corregir los desequilibrios territoriales se traspasan a la Unión Europea, a la política regional europea. La relación financiera entre el Estado y las comunidades autónomas se limita a la financiación autonómica. El Estado transfiere recursos a las comunidades autónomas para que éstas puedan financiar la prestación de los servicios públicos que prestan a los ciudadanos. La solidaridad está incluida en esta financiación. La solidaridad tiene dos vertientes, dos fuentes. Una es, como digo, la financiación autonómica. El Estado transfiere fondos a las comunidades autónomas para que éstas consigan un nivel de prestación equitativo, un nivel de prestación similar en los servicios fundamentales al ciudadano. Los servicios fundamentales son tres: la educación, la sanidad y la asistencia social. No es fundamental la vivienda, el transporte o la seguridad. Pero esto no forma parte de la solidaridad. Así que
esta es una fuente de solidaridad. La otra es la política redistributiva del Estado. El Estado captura rentas vía impuestos allí donde existe y las redistribuye vía gasto en forma de pensiones, becas, etc. Digamos que estas dos son las fuentes por las que opera la productividad, la solidaridad. Pasemos a por qué no hay convergencia. Pasemos al fenómeno de la no convergencia. Bueno, las fuentes no se ponen de acuerdo, pero podemos situar, por coincidencia de la mayoría de los trabajos que se han producido, en que los recursos que han venido desde Europa a Andalucía desde que entramos en la Unión Europea podrían estar en torno a los 100.000 millones de euros. Un montón de dinero que tendría que haber sido suficiente para que las diferencias entre Andalucía y el conjunto de España se hubieran recortado, pero han fracasado. Lo que yo pretendo sostener con mi presentación es que una parte importante de ese fracaso se debe a la propia idiosincrasia del sistema autonómico que hemos montado y más concretamente a lo que podríamos llamar el efecto perverso, perverso de las políticas de solidaridad a largo plazo, no a corto. La solidaridad a corto nos viene muy bien, pero a largo plazo puede tener efectos que no sean tan buenos. Me voy a apoyar en dos conceptos, el de PIB y el de renta, familiares para todos. Todos estamos familiarizados con estos temas, ¿verdad? El PIB es el valor de los bienes y servicios finales que produce una economía en un periodo de tiempo. El Instituto Nacional de Estadística acaba de indicarnos que el PIB andaluz es de un poco más de 200.000 millones de euros al año. El PIB anual de Andalucía es concretamente 212.000 millones de euros. El de España es 1,6 billones. Esto significa que la economía andaluza es aproximadamente el 13% de la española, creo que el 13,3%. Si dividimos esta cantidad por la población, nos sale un PIB por habitante, un PIB per cápita, que en Andalucía es 24.500 euros y en España es 32.600 euros. Esto quiere decir que el PIB por habitante en Andalucía es el 75,3% de la media española. Es decir, que estamos a una distancia de aproximadamente 25 puntos de la media española. El PIB madrileño es superior al andaluz en un 82%. El vasco y el navarro, que son los siguientes, pues están cerca. Quiero decir que las diferencias son muy grandes. Cuando hablamos de congelación, de cronificación de la desigualdad en España, lo que quiero decir, o lo que creo yo que se quiere decir, es que cuando empezó la autonomía en los años 80, la diferencia, sobre todo cuando nos referimos a Andalucía, la diferencia entre Andalucía y España era también del 25%. Han pasado 4 décadas y seguimos, en términos de PIB por habitante, más o menos igual que estábamos hace 40 años, en los años 80, cuando empezó la autonomía. Entonces, la economía andaluza pesaba el año 80 pesaba el 12,7% de la economía española. Ahora hemos dicho que es un 13,3%, 6 décimas más. Hemos crecido un poquitín, pero durante todo este tiempo también ha crecido la población, excepto en los últimos años, como ha señalado Curro. Durante los 40 años, la población andaluza ha crecido un poco más que la española. Al final, el resultado es que el PIB, que ha aumentado un poquito, dividido por la población, que ha aumentado también un poquito, pues se queda igual. Bien, esto es en lo que se refiere al PIB. Recordemos, la diferencia congelada en el tiempo es 25%, 25 puntos. Pasemos al de renta. Si al PIB le restamos la parte de ese PIB que transferimos fuera y le sumamos la parte del PIB que se genera en otros sitios y que nos es transferida a Andalucía, obtenemos la renta. Si al PIB le restamos lo que transferimos fuera, por ejemplo, en forma de impuestos que pagamos al Estado,
o de cotizaciones a la Seguridad Social, y le sumamos lo que, por ejemplo, recibimos del Estado en forma de pensiones, en forma de ayudas a la dependencia, de becas, de subsidios al desempleo, obtenemos la renta. Como veis, solo me refiero a las transferencias del Estado y hacia el Estado. Es el principal destino y el principal origen de las transferencias exteriores que se añaden al PIB andaluz para transformarlo en la renta. Bueno, pues Andalucía, que paga menos impuestos que otras comunidades autónomas porque nuestro nivel de actividad económica es inferior, pues transfiere hacia el exterior menos de lo que recibe. Tenemos un saldo de transferencias con el exterior positivo. Si añadimos ese saldo al PIB, pues nos sale que la renta es mayor que el PIB. En Andalucía la renta es mayor que el PIB. En otras comunidades, como por ejemplo Madrid o Cataluña, ocurre al revés. El PIB es mayor que la renta, porque transfieren más renta o más PIB, más riqueza de la que generan en un periodo de tiempo hacia el exterior del que reciben. Bueno, realmente no conocemos la renta regional. La renta regional no se conoce, pero suponemos que esto es así, porque algunas lo entendemos así y además algunos trabajos se han conocido hace ya algún tiempo, como el de las balanzas fiscales, nos invitaban a pensar que esto es así. Hay comunidades que tienen una renta mayor que PIB, como Andalucía, y hay comunidades que tienen la relación contraria, el PIB es mayor. Andalucía tiene más renta que PIB porque es beneficiaria de transferencias, digamos, de solidaridad, las que vienen a través de la financiación autonómica y la política redistributiva del Estado. Fijaos, si dividimos la renta, digo que no tenemos conocimiento de la renta completa de las comunidades autónomas, pero sí de una parte importante de la misma, más de la mitad, que es la renta de los hogares. Lo publica el INE. Si cogemos la renta de los hogares, que es una aproximación muy razonable a la renta total, y la dividimos por el número de habitantes, nos sale que la renta andaluza, que es, si la tengo por aquí, lo diré, que la renta de los hogares per cápita en Andalucía, 14.300 euros, es un 82% de la media española, que es 17.500 euros. Fijaos, un 18% inferior, una diferencia importante. Nuestra capacidad de gasto, nuestro nivel de vida, que es lo que determina el nivel de renta, es un 18% inferior a la media española. Pero no tanto como la diferencia en PIB por habitante, que era un 25%. Así que tenemos más capacidad de gasto, más capacidad de consumo, porque estamos hablando de los hogares, más capacidad de consumo que capacidad de generación de riqueza, porque el PIB por habitante se distanciaba 25 puntos, la renta solo 18. ¿Dónde está esa diferencia? Si producimos solo el 75% de la media española y consumimos solo el 82% de la media española, ¿dónde está el 7% distante? La diferencia de ese 7%. ¿Quién produce los bienes que consumimos y no producimos? La respuesta es evidente. Los territorios que tienen más PIB que renta. Es decir, en el ejemplo que he puesto, Cataluña y Madrid. Eso quiere decir que tenemos más capacidad de consumo y de nivel de vida que capacidad de generación de riqueza. ¿Dónde está el problema? ¿Por qué sostenía yo ahí que este sistema de solidaridad no contribuye a la convergencia, a aproximarnos? Pues la respuesta nos la dan los estadísticos. Cuando preguntamos a los estadísticos, oye, ¿qué hacéis vosotros con las transferencias de solidaridad que recibimos del exterior? Nos dicen, la apuntamos en la renta. Las transferencias que recibimos los andaluces, positivas,
recibimos más que enviamos fuera, la anotamos en la renta, pero no en el PIB. La economía andaluza no produce más, no genera más riqueza, porque reciba transferencias de solidaridad que si no las recibe. El PIB se queda igual. En cambio, la comunidad, los territorios que contribuyen a la solidaridad y que nos permiten elevar nuestro nivel de vida y nuestro nivel de consumo, terminan repercutiendo las transferencias de solidaridad que nos envían en su PIB, porque son los que producen ese 7% de diferencia. Alguien dirá, el 7% no es mucho. Bueno, sí es bastante. En cualquier caso, fijaos que las transferencias de solidaridad permiten igualar los niveles de consumo, los niveles de vida, pero pueden contribuir a ampliar las diferencias en PIB por habitante, que es la variable que utilizamos para medir la convergencia, al menos la que yo he utilizado en el gráfico aquel que ponía al principio. Entonces, yo diría que, me voy a las conclusiones directamente. Este era el peso de la economía andaluza y la española que señalaba anteriormente. Esta era la evolución. Esto se me ha apagado. Ahí está. La evolución de la renta disponible bruta de los hogares en Andalucía con respecto a España. Como veis, en los últimos tiempos aumenta notablemente. Y me voy directamente a las conclusiones. Bien. La primera es que la solidaridad está muy bien, siempre que sea temporal y esté acompañada de políticas de desarrollo regional. ¿Cuál es el problema? Que si solo recibimos transferencias de renta que engordan nuestra renta, pero no nuestro PIB, la diferencia se queda igual. No va a haber convergencia. Si no hay políticas de desarrollo regional que discriminen en favor de las regiones más desfavorecidas, pues las diferencias en PIB por habitante van a permanecer igual. Dicho de otra manera, si nos acomodamos a un nivel de vida sostenido con rentas realizadas en el exterior, terminaremos teniendo pues un nivel de vida, terminaremos teniendo un nivel de bienestar dependiente de esas rentas. Y además las desigualdades no solo no se van a reducir, sino que probablemente podrían incluso ampliarse. Mi segunda conclusión, si sale, es que la solidaridad no solo beneficia a quien la recibe, sino también a quien contribuye a ella. Porque el que la recibe lo repercute en su renta, pero el otro en el PIB. Y mi tercera conclusión, para ir acabando, aquí voy a hacer un dribbling y me salgo por la tangente. La condonación de la deuda autonómica, que es un subsidio, beneficia doblemente a las regiones contribuyentes por las razones que he dicho. Aumenta el consumo, el nivel de vida y también el PIB, pero solo parcialmente a las receptoras de la solidaridad. Sin duda, beneficia a largo plazo a la receptora de la solidaridad, pero a largo plazo puede, digámoslo así, perjudicar la convergencia de comunidades como la andaluza. Felicitar al Observatorio y a CESUR por la realización de este foro y agradecer la invitación. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín. Bueno, hemos llegado a la hora, pero yo creo que podemos tener 5 minutos si hay alguna pregunta en el público. Yo creo que han sido 2 intervenciones muy interesantes y sugerentes. ¿Quién? No veo. Ah, Alfonso. Gracias. Bueno, ante todo, felicitar a los dos. Perdón. Aquí, ¿no? Sí. Y a la moderadora por esta magnífica lección clarísima de la que todos salimos, por lo menos yo, muy favorecidos, muy agradecidos. La pregunta de Joaquín es muy sencilla. Bueno, la diferencia entre renta disponible y PIB es un poco lo que nos ha explicado. Pero bueno, hay desde los tiempos más remotos
la redistribución de la renta es uno de los 4 objetivos de política económica. Esto es muy antiguo, de que se inventó la economía. Ese objetivo no puede desaparecer. El objetivo de redistribución de la renta. Porque claro, precisamente porque hay regiones más ricas y regiones más pobres. Porque hay regiones que tienen más paros y otros que tienen menos. Y el papel central del Estado es lo que legitima al Estado, es el aspecto redistributivo. Claro, tú dices, bueno, esto vale, pero si no hay política regional, pues la cosa no funciona. Pero bueno, es que tiene que haber política regional también. Y al final, pues tendríamos que tratar de combinar ambos objetivos para que las regiones pudieran prosperar y mejorar la convergencia. Porque es dramático la línea esa plana que habéis puesto paralela ahí ambos. Y eso es todo, gracias. ¿Se oye? Gracias, Alfonso. Estoy de acuerdo. Es decir, vamos a ver, yo en absoluto planteo la conveniencia de desmontar las transferencias de solidaridad. Son fundamentales y, como digo, a corto plazo tienen un efecto decisivo. Pero también lo decía, acomodarnos a vivir gracias a las transferencias de solidaridad termina generando una sociedad casi enferma, dependiente. No es capaz de generar las condiciones de autosuficiencia necesarias para ser independientes. Siempre vamos a ser enfermos. Lo que quiero decir es que las transferencias de solidaridad no resuelven, no solucionan el problema del atraso económico secular que padece Andalucía en el contexto de España. También, con respecto a lo que os he dicho de las políticas de desarrollo regional, absolutamente de acuerdo. De hecho, la política regional europea ha sido extraordinariamente eficaz para acercar a España al promedio europeo de la Unión Europea 15. Ha sido absolutamente fundamental. Donde ha fallado el centro de España. Es decir, donde se han hecho mal las cosas, quiero decir, que una política regional que discrimine en favor de los territorios más atrasados funciona y ha funcionado en Europa. Donde no ha funcionado se va dentro de España. Aquí se han hecho mal las cosas. Y yo creo que una parte importante de lo que se ha hecho mal lo tenemos en la aplicación de los fondos de cohesión. Los fondos de cohesión se recibían en España por la situación económica de comunidades como la andaluza. Pero los fondos de cohesión luego se han aplicado en el metro de Bilbao y en ampliar el aeropuerto de Barcelona. Hemos recibido el fondo por la situación de Andalucía y lo hemos aplicado en otras cosas. ¿Dónde ha fallado la política regional europea? En la aplicación que se ha hecho de los fondos recibidos dentro de España. Allí detrás tienes el micrófono. No, estaba encendido. Allí a tu derecha. Es una matización solo. Ha fallado, en mi opinión, el sistema productivo, pero no en la infraestructura, que ha habido una capitalización absolutamente paradisíaca de la infraestructura, autovías, hospitales, carreteras, el AVE y tantísimas cosas, que es un capital fundamental para activar el sistema productivo y hacerlo competitivo. Quizá lo que haya fallado más ha sido en la aplicación al sistema productivo para hacerlo más competitivo, más dinámico y crear más desarrollo económico. Sí, José Ignacio. El último punto que has puesto me ha sorprendido un poco, ¿no? El salto ese que has metido, supongo con la condonación de la deuda, te referías a la deuda autonómica y decías que era mejor que iba a ser mejor a largo plazo, creo que has dicho, para aquellas regiones que sean más solidarias, es decir, las más ricas, que aporten más. Pero claro, quiero decir, si tú condonas deuda en función de la variable población, es decir, a Andalucía le condonarías un 18% de esa deuda que vayas a condonar, la pasas contablemente al gobierno central, esa deuda se va a pagar con impuestos. Si Andalucía es solo un 13% de riqueza y los impuestos fundamentalmente están en función de la riqueza, hombre, sí que salimos ganando, ¿no? Porque perdemos el 18% de deuda que van a pagarla entre todos los españoles y como somos más pobres pagamos menos impuestos,
pues vamos a tener ahí un pequeño ahorro, independientemente del segundo ahorro, de que lógicamente los intereses que va a pagar el Estado pues no son equivalentes a los que generalmente pagan las comunidades autónomas. Otra cosa es que me parezca bien, que no me parece bien la condonación de la deuda por otras muchas razones, pero que las que recibimos la solidaridad no vayamos a ganar es más complicado, ¿no? Tú apuntas un efecto de segunda ronda que yo no he contemplado, efectivamente, y estoy de acuerdo. Al final, si efectivamente se produce efecto tributario, pues como aquí pagamos menos impuestos, nos perjudicaremos menos que en otros sitios. Pero yo a lo que me refiero es que si esa condonación de deuda autonómica, que no sé si había dicho lo de autonómica, pero evidentemente me refería a ella, si esa disminución de la deuda autonómica se traduce en un aumento de renta, de una mayor posibilidad de gasto en comunidades como la andaluza, al final nosotros solo produciremos el 7 puntos menos de lo que vamos a gastar. Esos 7 puntos menos se van a producir en otras comunidades, normalmente en las que tienen más PIB que renta. Eso quiere decir que al final ese aumento del gasto repercutirá en el PIB de los territorios que contribuyen a la solidaridad y no en el PIB de los receptores de solidaridad. Es un mecanismo contable, es decir, es una tautología casi, ¿no? Bien, bueno, yo creo que hemos llegado al final, tenemos ahora la hora de la comida, así que, bueno, nada más, muchas gracias, gracias a Curro y a Joaquín y gracias a todos.